We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues hoy es un día muy especial porque hoy es cumpleaños de nuestro querido invitado internacional, nuestro querido Edgar Preciado. Muchísimas felicidades, Edgar, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo desde México, Mérida, hasta allá, con muchísimo cariño. De punta a punta. De punta a punta mandamos un abrazo. Muchas gracias. Muchas bendiciones de parte de felicidades. todo el equipo. Gracias, doctor Máximo. Bueno, tengo la sorpresa de que sí decidieron darle el veredicto final a Octavio y que nos honra con la presencia del doctor Máximo Carvajal. Gracias. Riquelme Jiménez también, ¿no? Que estén aquí. Bueno, yo creo que era para felicitar a nuestro querido amigo Edgar Preciado. Muchísimas felicidades. Esa es la razón fundamental. Muchas gracias. Le echan limón a la herida, ¿no? Ni modo. No, pero bueno. no. Pues no estás diciendo que por eso estamos presentes. No, yo lo sé, ¿no? Venimos por el dato peque. A ver, el dato peque. No, hoy lo cambiamos por exposición. Entonces, bueno, pues el día de hoy un tema muy interesante que obviamente nos ha apasionado y obviamente también Octavio ha estado involucrado, que es el compliance en comercio exterior y aduanas. Y el día de hoy nos acompaña nuestro querido y amado doctor Octavio de la Torre. Bienvenido, Octavio, a hacer un trueque. Gracias, Daniela. Aquí ya listos para el trueque del día de hoy. Y bueno, pues quisiera leer tu semblanza. Ya sé que eres viejo conocido. Rápidamente, muy corta. Bueno, el doctor Octavio de la Torre es presidente del corporativo TLC Asociados. Es miembro acreditado del cuarto adjunto del sector privado en la renegociación de los tratados de México, en la que México es parte. Actualmente es tesorero y vicepresidente fiscal de Concanaco Servitur. Es fundador y catedrático de Trade and Law College México y CUEC Baja California. Y bueno, actualmente también es presidente del World Compliance Association Capítulo México, consejero nacional del CCE y asimismo participa en distintos organismos empresariales del país, como es Caniet y Canacintra, y es presidente del corporativo TLC Asociados. Y bueno, ya no voy a leer toda su trayectoria, pero bienvenido, Octavio, la verdad, muy interesados en tu plática. Es un tema que es muy actual, que decimos que el compliance está de moda. Bienvenido a hacer un trueque. Pues bueno, la plática de hoy lo que pretendo es retomar algunos conceptos que hemos venido manejando en temas de cumplimiento. Me la han estado pidiendo. De hecho, es una conversación que he tenido con algunos actores de comercio exterior. Y pues la intención de la charla del día de hoy es abrir un poco el panorama en cuanto a lo que es el compliance. Esta charla, incluso retomé algunos aspectos de esta
práctica en Index Matamoros, a quien quiero agradecer que me hayan dado el espacio para conversar esta semana. Mañana conversaré también respecto a este tema con unos amigos que se llaman Enfoque, en cuanto a la importancia del compliance, pero desde la perspectiva, una perspectiva global. Bueno, siempre que platico respecto al compliance, ¿no? Y sobre todo de una empresa de comercio exterior, pues siempre hago referencia a de que cuando hablamos de compliance, pues tenemos que verlo desde distintas aristas. El compliance no exclusivamente lo podemos ver desde la perspectiva del comercio exterior y aduanas, no es una isla, no es un lunar en el desierto, sino es una actividad que está correlacionada y es transversal con una serie de disciplinas que están vinculadas con el actuar de la empresa. El compliance tiene tantas aristas como nosotros nos podamos imaginar. Y todas esas aristas están enfocadas en buscar la manera en que se lleguen a prevenir los riesgos, a minorarlos, a disminuirlos, a eliminarlos difícilmente. Quien les diga a ustedes que no es probable que estén en riesgo con una actividad, pues me parece que le está fallando en algún aspecto a la fórmula que esté aplicada. El riesgo siempre va a estar presente. Lo que podemos hacer nosotros, a través de ciertas actividades, pues buscar la manera en que ese riesgo se encuentre controlado o que tengamos nosotros un umbral en cuanto al riesgo que pudiéramos llegar a estar en algún aspecto de la operación. El compliance, actualmente, de manera transversal, se tiene que ver desde distintas áreas, en donde juegan las áreas laborales, las materias como por ejemplo de protección de datos, los ataques cibernéticos, aspectos vinculados incluso con la competencia, con el control de los mercados, con la protección al consumo, con aspectos fundamentales de transparencia, igualdad, inclusión, bueno, hasta estrés laboral, incluso también situaciones relacionadas con temas internacionales, en las cuales algunos aspectos nacionales, pues no, a lo mejor no se encuentran alineados, pero los tenemos que conocer, porque finalmente hay disposiciones de manera particular que a lo mejor nos obligan al momento de nosotros hacer negocios con alguna empresa extranjera. Por ejemplo, con empresas de Estados Unidos, en donde en Estados Unidos, en términos de cumplimiento, existen leyes que son extraterritoriales, que no nada más le aplican a las empresas norteamericanas, sino también a aquellas con las que tiene relación contractual una empresa extranjera. Ahí tenemos nosotros que también tener un pleno conocimiento del derecho internacional. ¿Y qué decir de la materia que nos apasiona? La materia aduanera, o algunos aspectos que están tomando mayor fortaleza con las reformas que estamos viendo en cuanto a aspectos administrativos o fiscales, fuera de la parte operativa aduanera. Esta implementación de lo que es el compliance o los sistemas de gestión de cumplimiento siempre, sin duda, van a necesitar el apoyo de otras áreas. Es un tema que se debe de hacer de acuerdo por lo menos con un concepto básico, que es un control de cambios, pero un control de cambios que nos genere evidencias y que nos haga pensar en algo que es fundamental y que no es nuevo, en la cultura del cumplimiento, en la cultura empresarial de la prevención, en de qué manera voy a ser responsable de las actuaciones o de las actividades que yo desarrollo. En algunos foros he establecido de manera clara, en donde menciono que para la corrupción se requieren dos y para políticas de integridad se requiere uno solo, que somos nosotros mismos. En algún momento un fiscal, me hizo la observación en cuanto a que para la corrupción nada más se requiere uno. Pero bueno, eso pudiera ser una definición dogmática. Finalmente, de manera conceptual, pues pudiéramos entender que para el tema de integridad, pues la integridad se requiere solamente uno, y es lo que en algún momento a nosotros nos enseñan o aprendemos desde nuestro hogar. Bueno, cuando nosotros hablamos de cumplir, no solamente estamos hablando de procesos, directrices, políticas, sino tenemos que hablar de cumplir con integridad. Y aquí ustedes pueden ver una gráfica que incluso seguramente algunos de ustedes dicen, pues ya la dio, ya la vi. Pues sí, ya la vi, pero a lo mejor la interpretación que tengo
de esta lámina se ha venido modificando. El término compliance, como ustedes lo saben y lo hemos dicho en varios foros, pues es un término anglosajón que lo que significa en el castellano es cumplimiento o conformidad. Eso es lo que quiere decir compliance. Ha habido, bueno, yo he tenido en los últimos años, particularmente en estos últimos 2 años, una hipercumplimiento en aspectos de actividades conceptuales. Y me refiero a esto de que ya es muy común que en todos los foros o actividades siempre se hable del cumplimiento. Y muchas veces el término cumplimiento, muchas veces no lo entendemos. Incluso cumplir se puede escuchar sencillo. La realidad es que para efectos normativos puede ser que ese cumplimiento nos requiera un esfuerzo adicional. Para ello, nosotros tenemos que identificar cuál es el diseño de los elementos que nos ayudan a cumplir el objetivo de cumplir. Y aquí el diseño lo pueden ver ustedes en una lámina, que incluso he de confesarles, no es mía. Esta lámina resulta de una serie de lecturas y de una serie de presentaciones, ¿no? E incluso una serie de enseñanzas que me ha dejado mi amigo Ricardo Méndez, el cual próximamente estará publicando un libro de cumplimiento en comercio exterior y aduanas. Pero sí, lo que pueden ustedes darse cuenta es que para nosotros poder implementar un sistema de gestión de compliance o de cumplimiento, pues debemos tomar diferentes elementos, como son los requisitos legales, en donde entran las leyes, las reglas, los reglamentos, las normas, los boletines, no sé, incluso pudiéramos hablar que al día de hoy, hasta el Twitter que publica una disposición o la información que se publica a través de una hoja informativa, un criterio no vinculante, una resolución anticipada, una interpretación de una norma, un ruling en términos de lo que en Estados Unidos se puede interpretar en cuanto a un criterio que no es vinculante, pero que nosotros debemos de conocer. También en este aspecto podemos encontrar los acuerdos contractuales, en donde posiblemente en el acuerdo que yo tenga de manera particular, no de acuerdo con lo que nos establece el Código Civil, pues yo establezca una serie de obligaciones y de derechos de mutuo con la persona, ya sea física o jurídica, con la que me esté contratando o con la que me esté obligando. Y dentro de ese acuerdo, ¿no? De acuerdo con lo que nos llegue a establecer el propio código, pues vamos a diseñar una serie de elementos con los cuales me obligo o tengo un derecho que debo de, en su momento, ejercer o en su defecto, cumplir. También tenemos dentro de lo que es el compliance los códigos de la industria, digamos, como las costumbres o los usos que se aplican de manera particular en un sector o en un segmento del comercio o de los servicios. Los protocolos que, bueno, ustedes pueden verlos de manera mucho más clara, a lo mejor si se meten al ramo médico, pueden identificar que dentro de ciertos protocolos, pues existen algunas actividades que se tienen que desarrollar para que una vacuna se pueda llevar al mercado. Y por supuesto, creo que una parte muy importante son los estándares de la organización. Los estándares de la organización pueden ser únicos, incluso los podemos construir de manera específica para la actividad que nosotros estamos desarrollando. Aquí, con estos elementos que les estoy mostrando, pues nosotros pudiéramos llegar a concluir que aunque tenemos un marco que pudiéramos verlo aplica de manera genérica para cualquier actividad, ya sea realizada por una persona física o por una persona moral o por un ciudadano, bueno, tiene ciertas aristas que nosotros debemos de adaptar al esquema de negocio que estamos implementando. La primera sugerencia en términos de implementación de sistemas de gestión de cumplimiento es que el que nosotros llevemos o adoptemos lo tenemos que hacer único y lo tenemos que vincular de manera precisa con la actividad que estamos desarrollando. Es decir, los sistemas de gestión de cumplimiento, aun cuando se pueden basar en ciertas guías, tú los vas a aplicar de forma precisa de acuerdo a la actividad que estás desarrollando. Es decir, son únicos, están hechos a la medida, tienen que manejarse de manera boutique. E incluso en aquellas organizaciones
que manejan corporativos a nivel internacional, pues tienen que adaptarlos o tropicalizarlos de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la actividad que se desarrolle en algunos de los países donde se encuentre ubicada esa empresa transnacional. Estos sistemas de gestión de cumplimiento, pues también tienen un factor que nos motiva y que nos motiva a implementarlos. Y es cuando tenemos que pensar nosotros, y bien lo decía hace una semana Héctor Tejada, el presidente de Concanaco Servitur, me decía, es que no hay que pensar en cuánto gastamos, hay que pensar en cuánto ganamos. Es diferente el concepto en cuanto a lo que gastas que en cuanto a lo que inviertes para ganar. Y en este aspecto, una motivación que nos da estos sistemas de gestión de cumplimiento es algo que se llama la cultura del debido control o los elementos del debido control o debida diligencia. Los elementos del debido control o debida diligencia no son elementos que fueron desarrollados en México, vienen de una cultura y esta cultura no es exclusiva de España, sino esta cultura pudiera irse más allá de lo que se establecía en España y nos pudiéramos ir a los 70s en Estados Unidos o a los 90s donde se establece que ya surge el término de compliance de la forma en la que nosotros lo conocemos actualmente, de la definición contemporánea, que son esta serie de pasos o de procedimientos que debo de implementar con la intención de llevar a cabo un proceso de análisis y de vigilancia del cumplimiento de mis obligaciones. Yo aquí dejé nada más las fiscales, pero los elementos del debido control o debida diligencia pudieran estar vinculadas con otras materias o actividades. La intención que tienen estos elementos del debido control o debida diligencia, pues es generar una serie de atenuantes en la responsabilidad, ya que tengo de manera directa o la responsabilidad que tengo de manera solidaria. La cultura de los elementos del debido control o debida diligencia en México es reciente, no es tan antigua. La cultura nosotros podemos identificarla en ciertas reformas. Las que son trascendentes, pues tenemos la del 2013 en cuanto a esta ley federal de la responsabilidad ambiental, en donde, fíjense bien, si yo establecía una serie de procesos y de órganos de control interno que se dedicaran a verificar que estuviera cumpliendo con mis obligaciones como persona moral, bueno, si yo demostraba eso, había una reducción en la sanción que se pudiera determinar en materia ambiental. O tenemos en el 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecía la valoración de los requisitos de la política de integridad respecto a la determinación de la responsabilidad administrativa de las personas morales. Así, ese 2016 genera un parteaguas, en donde en algunos foros ustedes me han escuchado decirles que la pena de muerte en México sí existe para las personas morales, en donde si se trata de ciertas actividades que está desarrollando esa persona jurídica, se puede determinar a través de una sentencia el que se establezca la disolución de la sociedad, lo que en términos técnicos pues nos lleva a la muerte o la pena de muerte para una sociedad. Pero no nada más en el aspecto de que seamos sujetos de un proceso, sino también de manera operativa. Las reformas que se han dado en materia fiscal desde el 2013 al día de hoy, pues de manera operativa nos pueden llevar a ese colapso. Y ese colapso derivado de posiblemente un incumplimiento de muchos aspectos, porque no son exclusivos los que nos establece la materia fiscal. Pero nosotros podemos ver en las reformas que se dan al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421 y 422, y en el Código Penal Federal, en el artículo 11 bis, donde ya se establece dentro de la propia redacción la observancia del debido control o diligencia de las actividades, con la intención de que si las empresas demuestran que estuvieron observando esos elementos del debido control o debida diligencia, pueden tener un excluyente o un atenuante de las consecuencias jurídicas en el ámbito penal. Esto es trascendental. Aquí se modifica la forma en la que nosotros llevamos a cabo la implementación de nuestros sistemas de gestión de cumplimiento. Seguramente aquí está mi amigo Alejandro Alcalde, que está en una empresa transnacional, o puede estar Ignacio Estepani, que está en otra empresa transnacional, y pueden decir, es que sí, esa carne ya es vieja, ¿no? Pero la realidad es que para algunas empresas mexicanas particularmente, el 2016 es un parteaguas porque le abre la posibilidad de poder, a través de estos elementos y de la generación de evidencias, demostrar ante una irregularidad o ante una ilegalidad que hizo todo lo posible para evitar cometerla.
Y esa circunstancia le permite, por supuesto, el acceder a esta atenuante o a esta excluyente de las consecuencias jurídicas que tendría ese incumplimiento. En materia aduanera, por supuesto, 2018 es un año relevante, porque en materia aduanera ya se establece dentro de las agencias aduanales corporativas una serie de lineamientos vinculados con políticas de integridad empresarial, pero también con ciertos elementos que se tratan de incorporar de una manera pues, bizarra, vamos a llamarlo, ¿no? Porque se genera un esquema de sociedad que pues tiene sus áreas de oportunidad, pero bueno, es un ejercicio sano en donde estas agencias aduanales corporativas se les establecen lineamientos apegados a esta cultura del debido cumplimiento o de la debida diligencia. También en ese año de 2019, pues hay una serie de políticas que se llegan a implementar en cuanto a aspectos relacionados con el decálogo del buen mexicano en materia fiscal, en donde se tomaba de manera precisa alguna serie de actividades vinculadas con la capacitación o la formación. La capacitación y la formación es un elemento contundente en cualquier corporación de la implementación de estos elementos. Es decir, es la forma en la que nosotros modificamos la forma de ver la cultura empresarial, la cultura del cumplimiento. Esa parte que les decía que es fundamental que las organizaciones lleguen a implementar. Y del 2019, con las reformas que se dan en el 2020, las que se dan a la fecha o las que están en proceso, pues tenemos de una u otra manera un mayor esquema de cumplimiento en el cual incluso las consecuencias de incumplir nos pueden llevar no nada más a perder nuestro patrimonio, sino incluso perder nuestra libertad durante el proceso que estemos sosteniendo o la contienda para demostrar que nosotros no somos culpables. Es decir, con las reformas que se establecen en materia de delitos, en materia fiscal, bueno, pues ya no se da la figura de la presunción de inocencia. Aquí, desafortunadamente, el proceso se tendrá que llevar a cabo para demostrar nuestra inocencia ante en detenidos en alguno de los penales que para tal efecto establezca el juez. Bueno, y en este aspecto, ustedes me pueden decir, y es una discusión que me ha tocado tener desde hace un año y medio, que cuáles son esos elementos del debido control o qué requisitos deben de tener. Y se van a sorprender, pero no se encuentran definidos en ninguna ley. Te habla el código, te dice que se deberán de implementar, pero no te los define. Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a lo que es la doctrina. Y dentro de esa doctrina, pues encontramos algunos elementos como que nos establecen, que son esta serie de procedimientos o de actividades que tenemos que desarrollar al interior, que van desde los modelos de organización y gestión, es decir, estos sistemas de gestión de cumplimiento, los sistemas de gestión de riesgo, la evaluación de riesgos, la autorregulación de la empresa, los compromisos que tiene el acta dirección. Esta es una parte fundamental en cuanto a la importancia que se ha venido dando de los oficiales de cumplimiento, que deben de tener una función totalmente independiente a cualquier otra actividad dentro de la corporación y deben de reportar de manera directa al consejo. Los procesos en los cuales yo genere las evidencias, o sea, es decir, que cada uno de esos procesos se encuentre debidamente documentado y que incorpore una serie de actividades en donde se establezcan canales de denuncia. Canales de denuncia que pueden ser desde la cajita que se pone afuera de la oficina hasta sistemas en los cuales, bueno, se pueda tomar una llamada o se pueda mandar un correo electrónico y que esos canales de denuncia pues tengan una posibilidad de que sean medibles y que tengan un seguimiento. Ahí hay mucha literatura en cuanto a los canales de denuncia y hay recomendaciones en particular en donde te establecen, bueno, si implemento el del teléfono, tiene estas condiciones, si implemento el de un sistema, tiene estas condiciones y bueno, cada uno de ellos tiene unas ventajas y desventajas. Por supuesto, los controles que yo esté implementando y más que nada, la forma en la que yo voy a supervisar y voy a evaluar de manera periódica mi sistema. Estos elementos del debido control o debida diligencia, insisto, no los van a encontrar ustedes definidos en una ley. Hay una propuesta de ley que está en proceso de discusión desde el año pasado, si mal no recuerdo, que es impulsada por el senador Genmar Martínez,
en donde establece ya la definición de estos elementos del debido control o debida diligencia y también establece una serie de sanciones para las personas jurídicas que no implementen estos sistemas. Dentro de esta propuesta de reforma ya incorpora algunas definiciones o bloques que pudiéramos hablar que son adicionales. Les voy a mostrar los bloques. Los bloques que se establecen dentro de esta propuesta de reforma, pues están alineados con las directrices de la OCDE. Esta lámina es del presidente anterior de World Compliance Association Capítulo México, y en donde nos establece una serie de bloques fundamentales de cumplimiento, como son la incorporación de los derechos humanos, el empleo y las relaciones laborales, aspectos vinculados con el medio ambiente, obviamente la lucha contra la corrupción, el soborno y otras formas de extorsión, los intereses que puedan tener los consumidores y la forma en la que vamos a protegerlos, la ciencia y la tecnología, la competencia económica y cuestiones que están vinculadas con temas tributarios. Estos bloques fundamentales del cumplimiento nos abren y nos generan un matiz distinto en cuanto a las directrices que establece la OCDE, que deben de cumplir no nada más las personas morales, atendiendo a las que pudieran ser del sector privado, sino también las personas morales atendiendo a las que se encuentran en el sector público. Es decir, estas directrices podemos nosotros identificar que están generando que el sector público implemente sistemas de gestión de cumplimiento o compliance del sector público. Bueno, entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que estos elementos del debido control o debida diligencia no se encuentran definidos. Si quieren, con todo gusto, les puedo compartir la propuesta de ley que presenta el senador Germán Martínez. Me dicen, y no sé si Isa me ayudes para que se las enviemos. Es una propuesta de reforma que tiene grandes áreas de oportunidad. Es una propuesta de reforma que nos genera mucho mayor carga a los dueños de empresa. Y es una propuesta de reforma que nos implicaría un esfuerzo adicional. Se intenta dentro de esa propuesta de reforma incluso incorporar una serie de elementos del debido control o debida diligencia para pymes, para micro, pequeños o medianas empresas, con la intención de disminuir la carga que pudieran tener este tipo de empresas en aspectos de cumplimiento. Pero por lo que hace a las corporaciones grandes o grandes contribuyentes, pues obviamente la carga que tendrían sería mucho mayor. Pero aquí es donde ustedes me pueden decir, bueno, ¿y a mí qué beneficios me van a dar? Y esta también es una lámina que tomo la información de Alba, una oficial de cumplimiento española muy reconocida, en la cual ella pone algunos beneficios del programa de cumplimiento. Nos dice ella que en principio va a haber una reducción o eliminación de la responsabilidad penal. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. Es decir, con la implementación de sus sistemas de gestión de cumplimiento de riesgo, pues nosotros podemos demostrar a través de medios o de sistemas la detección de un riesgo, disminuirlo o incluso, en su caso, pues podemos nosotros coadyuvar con la autoridad para determinar quién fue el responsable real y directo de la inconsistencia o irregularidad que se cometió. Nos ayuda, por supuesto, a mejorar la competitividad y el valor reputacional. Es decir, el cumplimiento en términos de este esquema no nada más abarca lo que haga yo como empresa, sino lo que hagan mis socios comerciales, refiriéndome a los proveedores y a los clientes que pueda tener.
de tal manera que se aplican los principios que nos establece cualquier certificación. Soy responsable de lo que hago, pero también de lo que hacen mis aliados. Esto nos ayuda a que las empresas logren por lo menos tratar de implementar un sistema de cumplimiento que pues sea accesible y que les ayude a todos a tener cierta competitividad. Estos programas de cumplimiento nos van a estar obligando de manera decidida a que nosotros estemos en un aspecto por lo menos normativo de legislación en un cumplimiento que pudiéramos establecer que es adecuado. Aquí es importante decirles que dentro de las principales afectaciones que tiene una falla en estos sistemas se encuentra la afectación a la reputación. El tema reputacional es, híjoles, yo creo que de los daños que pueda recibir un organismo o corporación es el mayor, porque el tema reputacional tiene una afectación no a corto plazo, sino a largo plazo. Y la entidad o la corporación tiene que establecer una serie de actividades con la intención de revertir esa situación que pudiera ser señalado por alguien interno o por alguien externo. Lo más importante en términos de reputación es que no te quedes parado o inmovilizado como si fueras un venado alumbrado por una lámpara. Te tienes que mover y tienes que llevar a cabo actividades con la intención de, si ya te señalaron que hay una falla, implementes procesos con los cuales atiendas a disminuirla. E incluso esos procesos tú los hagas públicos, los hagas del conocimiento, de la opinión o por lo menos del conocimiento de los clientes y de los proveedores con los que estás colaborando. También implementar estos programas de cumplimiento te puede ayudar a disminuir los riesgos de fraude interno, de robo, ¿no? Incluso a mejorar la implementación en aspectos vinculados con la protección de los datos o de la información y de los secretos que la empresa, bueno, pueden ser los más importantes para una empresa o para una corporación. Estos procesos que te ayudan a disminuir el fraude interno por la manera en la que implementas el sistema de gestión de cumplimiento, tienen que encontrarse en un continuo monitoreo y de manera permanente tienes que estarlos mejorando o los tienes que estar por lo menos supervisando. También te ayuda, por supuesto, a disminuir la incertidumbre y a generar confianza en tu entorno. Esto quiere decir que las transacciones, tanto con tus clientes como proveedores, son mucho más transparentes. Es decir, tienes una manera mucho más transversal de demostrar que efectivamente estás, si no en el mejor de los esquemas de cumplimiento, en uno óptimo. Y te ayuda, por supuesto, a identificar organizaciones dentro de cumplimiento, es decir, a que tus clientes o tú puedas detectar si tus clientes, tus socios comerciales, proveedores u organizaciones se encuentran en un aspecto de incumplimiento. Eso te permite como organización a decidir si mantienes o no el negocio con ese organismo o corporación. Aquí quiero hacer una pausa. En algún momento nosotros como grupo el año pasado, con una empresa que todo el mundo se quiere contratar, en algún momento nosotros definimos que íbamos a dejar de colaborar con esa empresa porque no se ajustaba a los esquemas de cumplimiento y no hacía suyas las recomendaciones en términos de cumplimiento que hacía nuestro equipo. Si les dijera a la empresa, muchos me dirían, bueno, están locos los de TLC. No, eso tiene que ver con un aspecto de reputación y tiene que ver con un aspecto en el cual pues el principal enemigo muchas veces de las empresas es el equipo que tiene interno. El equipo que tiene interno en ciertos aspectos, como por ejemplo, no es lo mismo el que trata de estar bien que el que intenta hacer creer a todos que se encuentra haciendo las cosas bien. Es decir, en términos de cumplimiento se da muchísimo maquillaje. Y en ese aspecto de maquillaje, cuando estás en una empresa que su propósito es ayudar a que se cumpla con ciertas actividades, pues es difícil enfrentarte a alguien que está queriendo simular el término de cumplimiento. Ahí es donde ustedes también tienen un beneficio al implementar estos sistemas, porque estos sistemas no se van a equivocar. Estos sistemas les van a decir si la decisión de negocios que deben de tomar se puede identificar en cuanto a una fórmula y derivado de esa fórmula que la decisión sea objetiva, ¿no? Y esa objetividad les puede ayudar a mantener en marcha su propio negocio. Bueno, aporta gran seguridad tanto al interior como al exterior. Es decir, las evidencias que nosotros tenemos en nuestro proceso nos generan una serie de certidumbre tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores, pero también nos sirven de manera interna la implementación. Y en estos aspectos, los sistemas
de gestión de cumplimiento generalmente están dirigidos a una gestión empresarial. Nos pretenden ayudar a construir una cultura de legalidad al interior de nuestro organismo o corporación. Nos ayudan a fortalecer la identidad que tenemos, tanto las personas dentro de la organización como de la organización con los otros. Genera credibilidad y prestigio en el organismo y nos ayuda a minimizar ciertos riesgos que pudieran ser identificados en áreas que son sensibles. De acuerdo con la actividad de la organización, va a ser el sistema de gestión de cumplimiento que nosotros vamos a estar implementando. En este aspecto, aquí en esta lámina, ustedes pueden ver que en materia aduanera, todos estos aspectos nosotros debemos de llegar a considerarlos. Desde la parte que está vinculada con la protección de datos, la forma en la que tenemos la comunicación con nuestros proveedores o con nuestros clientes, la información que se les proporciona, los contratos que tengamos, por ejemplo, de confidencialidad e incluso de no competencia, porque les voy a decir algo, en el sector en el que nosotros nos encontramos es muy común que se dé el pirataje del personal, ¿no? Del personal altamente calificado que tiene conocimiento de algún secreto que hubiera generado algún grupo y bueno, que ese secreto se exponga toda vez que se le haga una oferta mayor o se dé alguna condición en la cual se pueda contratar con alguien que sea competencia o en su defecto con alguien que quiera aprovechar ese desarrollo y esa inversión que llevó a cabo la organización en ese sujeto. Por supuesto, en materia fiscal, en materia laboral, en las compras que llevemos a cabo con nuestros proveedores, en materia ambiental, en comercio exterior hay una serie de acuerdos que tenemos que cumplir a la exportación y a la importación, en materia de ética y por supuesto en materia de propiedad intelectual en cuanto a las marcas y a las patentes que nosotros pudiéramos tener registradas. Esta pirámide a mí me parece significativa. Esta pirámide es creación de nuestro equipo. Generalmente se establecen una serie de líneas de defensa vinculadas con los sistemas de gestión de cumplimiento, en donde nada más nos hablan de 3 líneas de defensa. Nosotros siempre incorporamos una línea de defensa que es la cuarta, en cuanto a la posibilidad de que los sistemas que estén ustedes incorporando se reten de manera permanente, periódica, por algún externo y ese reto esté vinculado no nada más con decirles qué están haciendo mal, porque pues eso pues ustedes mismos lo pueden saber. Lo importante de este tipo de actividad es que te digan cómo hacerlo bien o que te hagan sugerencias en el acompañamiento y en la mejora de tus procesos. Obviamente, el hacer esta cuarta línea de defensa, pues tiene que estar vinculada por lo menos con algunos objetivos que se establecen o se relacionan con el cumplimiento, que es identificar, asesorar o evaluar, alertar, monitorear y reportar. Esos conceptos, por lo menos nosotros tenemos que tenerlos siempre presentes. Es una actividad que nosotros debemos definir y por lo menos conceptualmente lo tenemos que establecer de tal manera que podamos tener identificada alguna actividad relacionada con estos 5 conceptos que les estoy poniendo aquí. Bueno, les hablaba un poco de los bloques fundamentales. Ahora, en estos aspectos, también nos dice Manuel Ballester que hay una serie de elementos comunes que han establecido algunos países en términos de cumplimiento. Ahí hay algunos de los países, incluso las ISOs, y nos hablan de ciertos elementos que llegan a ser comunes en cualquier sistema que nosotros estemos implementando, desde la política y el compromiso, los controles internos, las protecciones que deben de haber de los denunciantes o alertadores, la forma en la que vamos a comunicar, los canales de denuncia, los riesgos, la prevención, la supervisión de los socios de negocios, bueno, la supervisión del personal de dirección ejecutiva, porque también el personal de dirección ejecutiva en algunas grandes corporaciones está sujeto a procesos de cumplimiento, en donde se les llevan a hacer una serie de revisiones que pueden llevarlos hasta que se les hagan auditorías y se revisen incluso a cierto grado se revisen algunos de sus familiares en algunos aspectos vinculados con el manejo de sus fondos o de sus actividades económicas. Obviamente la diligencia debida, el autocontrol, el seguimiento, la revisión y la mejora y por supuesto el oficial de cumplimiento o este órgano que debe de ser independiente y autónomo del control que ejerce la corporación. Aquí en donde nosotros quisiéramos aportarles, y ayer les decía,
los 5 pasos que nosotros identificamos con nuestros clientes hace más de 9 años, bajo una metodología que se llama R al cubo, que es realidad, riesgo y rendimiento. La metodología en lo que se basa, pues tal cual, o sea, lo que hicimos fue identificar las ISOs, traducirlas, tropicalizarlas e implementarlos en términos de cumplimiento en comercio exterior. Nuestra primera R va a estar compuesta de 2 pasos. El primer paso, que es con nosotros conozcamos nuestra realidad, el entorno de nuestra organización. Tenemos que conocer el contexto en el cual nos desenvolvemos y nos desempeñamos. Tenemos que comprender cuáles son las necesidades y las expectativas que vamos a tener tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes. Y de ahí nosotros vamos a determinar el alcance de nuestro sistema de gestión de cumplimiento. Esta tarea se tiene que hacer a detalle y se tiene que hacer a mano. Es decir, no hay una fórmula que puedan ustedes aplicar que sea para todos la misma. Pueden haber factores que son comunes, pero van a tener ciertas diferencias de acuerdo al tipo de operación, al tamaño de la empresa, las actividades. O sea, hay ciertos factores que tienen que ver hasta si tienen sistemas o no tienen sistemas, incluso hasta el tipo de correos electrónicos que estén utilizando, los servidores. Hay muchos factores que se tienen que llegar a identificar para poder dar con el alcance del sistema de gestión de cumplimiento que nosotros querramos implementar. El segundo paso de esta R es el conocimiento del entorno normativo y regulatorio que puede afectar a nuestra empresa. Esta parte es fundamental. Ahí es donde podemos tener asesores con distintas competencias, porque tenemos que identificar en términos de leyes y regulaciones, permisos, licencias u otras formas. Ejemplo, no son los mismos que va a tener que cumplir un centro universitario que brinda maestrías o a lo que tiene que cumplir una guardería o a lo que tiene que cumplir una empresa de comercio exterior o un centro cambiario. Van a ser diferentes los permisos, autorizaciones que tenemos nosotros que llegar a implementar, igual que las normas o las directrices que vamos a llevar a cabo como organismo. Siempre es importante alimentar este conocimiento del entorno normativo desde una perspectiva de cuál es la tendencia en sentencias que se estén dando en tribunales, en su caso, jurisprudencias, tesis aisladas e incluso qué relación guarda con los tratados y los convenios en los que México sea parte. Entonces, el conocimiento de nuestro entorno normativo y regulatorio debe de ser preciso no nada más en el aspecto nacional, sino también internacional. Nuestra segunda R es el riesgo. El riesgo va a estar sujeto a una fórmula en donde tenemos nosotros que elaborar una matriz de riesgo. La matriz de riesgo ustedes la pueden elaborar de una forma muy sencilla. Yo recuerdo que Héctor Castro, espero que esté por aquí, había llevado a cabo una matriz de riesgo, me pareció muy interesante. Por ejemplo, Ricardo Méndez tiene una matriz de riesgo de manera específica donde califica las consecuencias, las actividades, las leyes, el incumplimiento, y en el área de debido cumplimiento de la firma, pues tenemos nosotros una forma de calcular el riesgo que abarca muchos más conceptos, ¿no? Y este efecto o esta forma de calcular el riesgo, pues lo que pretende efectivamente es que pues nosotros al identificarlo, pues podemos reducir cualquier probabilidad que pudiéramos tener de alguna actividad que pudiera afectarnos. Oye, Gabriel, ¿sí se escucha bien? No está fallando el internet, ¿verdad? Perfecto. Gracias. No, se escucha muy bien. Está Gracias. muy bien. Bueno, entonces aquí ustedes tienen que definir, de acuerdo con el riesgo, cuál es el apetito o la tolerancia que van a tener. Les he platicado reiteradamente que ya de manera empírica me tocó el que presentara en 2 auditorías el mismo día en distinto estado, un resultado del cual me sorprendí mucho de la respuesta que me dieron en su caso los directivos de cada una de estas empresas. En uno de los aspectos, un riesgo que yo identificaba por el monto del importe que habíamos determinado en las observaciones de la auditoría, pues me parecía que era estratosférico. Y la respuesta fue que eso no colapsaba ese organismo, que al contrario tenían identificado una bolsa para poderlo cubrir que superaba a lo que yo estaba determinando. Y en otra revisión, el mismo día que presentó otro resultado que no llegaba ni al 10% del que había presentado horas antes, al momento pero bueno, ya me escuchan ustedes, ¿verdad? ¿Se escucha ya bien? sabes que el enanito es canijo.
No, ¿sabe qué? No sé quién está jugando con con unos AirPods que tengo y hicieron que entraran. Pero bueno, ya me están escuchando, ¿va? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, teníamos la última R, Enrique, no sé si me quedé ahí, en donde tenemos los últimos dos pasos. Los dos pasos los podemos nosotros identificar en cuanto al establecimiento de controles y la supervisión y evaluación. En cuanto al establecimiento de controles, nosotros vamos a establecer pues la forma en la que vamos a capacitar a nuestro equipo, las políticas y los sistemas que vamos a implementar, los códigos o alineamientos internos, los procedimientos de due diligence que vamos a llevar a cabo con cada una de las áreas y los canales de denuncia. Esos serían los controles que tenemos que implementar. Y en cuanto a la supervisión y evaluación, pues tenemos que llevar a cabo a través de indicadores clave de desempeño o indicadores clave de cumplimiento, pues poder supervisar si los controles internos son realmente efectivos, si los cambios que estamos nosotros implementando a nivel operativo están resultando. E incluso tenemos que valorar si el sistema de gestión de cumplimiento que estamos llevando a cabo es funcional. Y ahí es donde nosotros, derivado del análisis que hagamos, podemos hacer cambios e implementar algunas modificaciones dentro del sistema de gestión de cumplimiento que estemos llevando a cabo. Aquí, de nueva cuenta, invitarlos. Cuando hablamos de cumplimiento, hay información que es muy valiosa y que incluso es gratuita. Por lo menos existen por parte de la ONU una serie de manuales que ustedes pueden tener acceso, los cuales pueden utilizar como guías. En su defecto también está la información de la Secretaría de la Función Pública con el Manual de Integridad Empresarial, que tiene fórmulas, tiene identificadores, tiene indicadores, incluso pueden ustedes tener códigos o formatos de códigos que les pueden ayudar a ustedes a adaptarlo. Desde mi perspectiva, aunque se consideren que están implementándolos de manera correcta, siempre es bueno tratar de buscar alguna asesoría profesional en la implementación. Si cuentan con los recursos, puede ser una de las mejores inversiones. Puede ser ya sea que les ayuden a implementarlos o en su defecto que les revisen la implementación. Aquí es muy importante esto que les voy a decir. Aquí aplica el mismo principio de la certificación de operador económico autorizado. Y se los digo porque fuimos de los primeros que empezamos a certificar empresas y siempre escuché mucho de a mí dame todo nomás para firmarlo y para meterlo. Eso es maquillar las cosas. Tú no vas a implementar un procedimiento si no lo desarrollas, si no lo entiendes. Entonces es muy importante que en este aspecto de fomentar una modificación en la cultura organizacional, que las actividades que desarrolle sean transversales y que las conozcan todos. Ahí es donde se debe de implementar una cultura de cumplimiento. Entonces es fundamental que los procesos que se implementen se conozcan, se compartan e incluso se desarrollen por los equipos. Entonces, con esto no quiero decir que dejes todas tus demás actividades porque no sería posible, pero sí puedes a través de un buen plan de trabajo establecer ciertas actividades de manera permanente bajo un esquema esbelto que te permitan implementar estos cambios. Me ha tocado en muchas empresas, incluso lo estoy viviendo actualmente, en los cuales no se dan cuenta que el dejar las cosas al último día, lo único que hacen es que trabajen más. Es como un rompecabezas. Es más fácil irlo llevando que dejarlo un año y regresar y en dónde me quedé. No sé, o es como cuando uno revisa una demanda o cuando uno revisa una auditoría, los chicos que están en auditoría me van a entender que tienen que revisar de manera completa en dónde se quedaron porque hicieron otra actividad. Esta serie de actividades que ustedes pueden desarrollar tienen que identificar cuáles son las que generan mayor valor agregado y cuáles son las que se pueden hacer todos los días. A través de esas actividades que ustedes desarrollen todos los días van a disminuir el riesgo, por supuesto, de un incumplimiento. Aquí su principal enemigo son ustedes mismos. Y pues bueno, quisiera volverlos a invitar a que nos sigan en YouTube, a que nos sigan en Spotify, que nos sigan en la página de TLC, en donde pueden encontrar una lista de reproducción con puros tips de cumplimiento. Hay tips de cumplimiento de distintos temas. Y aquí quiero agradecer, de verdad, a todas las personas que han participado en Hagamos un Trueque, que son líderes de opinión, que nos han venido a compartir su conocimiento, de los cuales ustedes pueden tener acceso a su información, pueden tener acceso al material a través de estas redes sociales. De verdad que si hay algo que quiero reconocer, es el trabajo que hacen todas las personas
que están vinculadas con el comercio exterior y que están totalmente comprometidos con los aspectos de cumplimiento. Pues como digo, doctor Carvajal, y como digo Edgar, Elvia y Enrique, pues no dolió, ¿verdad? Entonces quise darles una pequeña repaso para que ustedes pudieran aprovechar esta información. Hay unos datos peques del trueque que nos hablan de cumplimiento. Invitarlos a que se sumen a World Compliance Association, en donde pueden tener muchísimas horas de contenido. Aquí quiero romper con un tabú en cuanto a que los temas de compliance son de abogados. Eso es una verdad a medias. Se deben de conocer, por supuesto, las normas, pero en los términos de cumplimiento yo creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento de algunos aspectos operativos puede implementar algún cambio en su organización. El cumplimiento no es exclusivo de los abogados. El cumplimiento no es exclusivo del PLD, ni es exclusivo del combate al terrorismo, ni es exclusivo de materia fiscal. El cumplimiento está vinculado con cualquier aspecto relacionado con la empresa en la que tú estés colaborando, y pues la verdad es que les puedo decir que es la mejor inversión que existe. Y vuelvo a repetir lo que dice el presidente de Concanaco Servitur: no te fijes en cuánto gastas, fíjate en cuánto ganas. Creo que esa mentalidad nos puede ayudar a que modifiquemos la forma en la que nosotros invertimos nuestro tiempo. Pues, doctor, enhorabuena, y agradezco mucho los comentarios que me hacen aquí a través del chat, y pues quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Y por supuesto, Alejandro, el cumplimiento lo hacemos todos sin importar la posición que se ocupa en la organización. También, Edgar, muchas gracias por la felicitación. De verdad, un cordial saludo. Igual que a Efraín Saucedo, muchas gracias por participar en esta presentación. A Alfredo también, gracias por decirme que se cortó el audio, no podía verlos. A Ale Cano, muchas gracias por marcarme para decirme algo está fallando. A Giselle Guzmán desde Manzanillo, Colima, amiga, qué gusto verte aquí y también tenerte en el diplomado. Gerardo Silva, te manda felicitaciones, Edgar, muchas felicitaciones. Y pues bueno, de verdad que agradezco el espacio para poder conversar con ustedes. Mañana platicaré de algunos aspectos relacionados con este tema en otro foro, y pues enhorabuena para todos, y quien quiera tener esta información o adentrarse un poco más, le puedo con todo gusto hacer algunas recomendaciones en términos de sistemas de gestión de cumplimiento de riesgo que pueden implementar dentro de sus organismos. Pues no me queda, Octavio, después de palabras tan satisfactorias, darte un reconocimiento de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, en donde otorgamos el presente reconocimiento al doctor Octavio de la Torre de Estéfano por hacer un trueque en la plática habitual con el tema Compliance de Comercio Exterior y Aduanas el día 28 de septiembre del 2021. Pues un aplauso y muchas gracias el día de hoy por hacer un trueque y por estar presente. Y gracias a todos también por acompañarnos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day, and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry, with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.